Hola amigos, buenos días. Nos hemos estado preguntando en estos días, ¿en quién tienes tu esperanza? ¿De verdad tú anhelas la presencia de Dios en tu vida? Y sin duda alguna que Dios va a usar los elementos que nos rodean, los contextos peligrosos y amenazantes, para provocar en nosotros esa urgencia, esa sed de Dios. Hoy nos toca leer el Salmo 64, que es un canto, una oración en medio de un tiempo de angustia. Y dice el rey David: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, protégeme del temor al enemigo. Escóndeme de esa pandilla de impíos, de esa pandilla de malhechores. Afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Emboscados disparan contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Unos a otros se animan en sus planes impíos, calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen: ¿quién las verá? Maquinan injusticias y dicen: hemos tramado un plan perfecto. Cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos. Pero Dios les disparará sus flechas y sin aviso caerán heridos. Su propia lengua será su ruina. Quien los vea se burlará de ellos. La humanidad entera sentirá temor, proclamará las proezas de Dios y meditará en sus obras. Que se regocijen en el Señor los justos, que buscan refugio en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. La gran pregunta es: ¿de dónde viene la amenaza? ¿De dónde viene el peligro? ¿Por qué, aun cuando pudiéramos ser hijos de Dios, ser discípulos de Jesucristo, por qué seguimos viviendo en un mundo peligroso? ¿Por qué vivimos bajo el acecho, bajo la amenaza de las personas que nos rodean? Solamente como una forma de tener un panorama más claro, déjeme leer lo que dice Génesis 3:17 en adelante, justamente después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, y Dios le dice a Adán: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres, y al polvo volverás. Queridos amigos, Dios creó este mundo, pero Dios creó un mundo perfecto, un mundo bueno, en la que estaba presente Él mismo, infundando paz, tranquilidad, armonía al mundo creado. Pero hubo un elemento: la desobediencia del hombre. La desobediencia del hombre vino a agregar a este mundo la amenaza, el peligro, el acecho de unos contra otros. La experiencia que leemos en Génesis 4 es que inmediatamente después de que Adán y Eva hubieran desobedecido a Dios, que son echados fuera del Edén, Caín mata a Abel. La primera acecha, el primer peligro que vivió Abel vino de su propio hermano. Y la historia de la Biblia es una constante de cómo los hombres viven llenos de codicia, de avaricia, y van a tomar la vida de otras personas para lograr sus propios planes. De ahí surge un contexto peligroso. El mundo peligroso lo creamos las personas por nuestra naturaleza corrompida, por un corazón egoísta, avaro, codicioso, y que no ama a Dios, no ama a su prójimo. Así que cuando leemos el Salmo 64, pues nos vamos a encontrar con este contexto que vive David. Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, protégeme del temor al enemigo. Escóndeme de esa pandilla de impíos, de malhechores, que afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras ponzoñosas. Se emboscan para disparar contra el inocente, le tiran sin temor y sin aviso. Y hemos de recordar la misma experiencia de David, que siendo muy jovencito, el profeta Samuel fue y le ungió como rey de Israel. Pero en ese tiempo estaba como rey el rey Saúl. Y en cuanto el rey Saúl sospechó de la bendición de Dios sobre David, el rey junto con su ejército se dedicó a buscar a David para matarlo. Pensemos en David. Él diría: ¿yo qué culpa tengo? Yo no pedí ser rey, a mí vinieron y me ungieron como rey. Pero lo curioso es que durante muchos años David va a sufrir el acecho, el peligro de la mano de Saúl, que no quiere que le quite el reino.
Amigos, la constante, dice aquí, esa pandilla de impíos, esa pandilla de malhechores, es lo que nos caracteriza como personas. Nosotros normalmente cuando no amamos a Dios, tampoco amamos a nuestro prójimo. Y entonces no nos importa su vida, no nos importa su tranquilidad, no les importa su seguridad. Lo que nos importa es que nosotros estemos bien. Queridos amigos, si nosotros vemos las noticias y cómo está nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad en este momento, vamos a ver que el mayor peligro que enfrentamos es esos grupos de personas malhechores que están llenos de maldad, que están llenos de perversidad, que tienen un corazón tremendamente egoísta, avaro, codicioso y que no les importa pasar sobre los demás, con tal de que ellos puedan enriquecerse y ellos puedan ser los poderosos en este mundo. Dice el versículo 5, unos a otros se animan en sus planes impíos, calculan cómo tender sus trampas y hasta dicen, ¿quién las verá? Esto habla del corazón del hombre, dice, maquinan injusticia y dicen, hemos tramado un plan perfecto. Y acaba diciendo el salmista, cuán incomprensibles son la mente y los pensamientos humanos. Queridos amigos, vivimos en un mundo difícil por efecto de la desobediencia de Adán y de Eva, y que Dios le dijo, pues no solamente tú vas a pagar el precio de tu pecado, sino que la tierra será maldita por tu culpa. ¿Y sabes cuándo va a acabar esto? Dice, cuando el hombre regrese al polvo, porque del polvo fue tomado. Hay un enojo, hay una ira de Dios que se derrama sobre las personas porque no le agradecen, porque no le reconocen como Dios y porque viven no amando a Dios y no amando a las personas. Pero el salmista va a avanzar de una manera hermosa, dice versículo 7, pero Dios les disparará sus flechas y caerán heridos. Dice, la humanidad entera sentirá temor y proclamará las promesas de Dios y meditará en sus obras. Queridos amigos, así como hay una constante que es el peligro, la amenaza en nuestra vida, también hay una constante y la dice el salmista, pero Dios hará algo en su contra. No estamos solos, no estamos abandonados, Dios está presente, Dios es el soberano. Jesús, siendo Dios mismo, está sentado a la derecha del Padre y Él le ha dicho a sus discípulos, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y el mismo Señor Jesús antes de irse rogó por sus discípulos y le decía al Padre, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Es una constante la amenaza y el acecho? Sí. ¿Hemos de vivir en peligro? Sí. Pero también es una constante la mano amorosa, soberana de Dios protegiendo a aquellos que hemos confiado en su salvación. Dice versículo 10, que se regocijen en el Señor los justos, que busquen refugio en Él, que lo alaben todos los de recto corazón. ¿Qué debemos hacer nosotros en medio de un mundo difícil? Debemos de regocijarnos en el Señor. Debemos encontrar nuestro gozo. Debemos encontrar nuestra alegría. Y aquí hay una verdad. Yo no voy a encontrar mi alegría en las cosas que me rodean en este mundo, sean las personas o sean las cosas que me rodean. Mi gozo lo voy a encontrar en el Señor. Dice David, que se regocijen en el Señor. Querido amigo, querida amiga, ¿en dónde estás encontrando tú tu gozo de vivir? ¿En la abundancia material? ¿En que tus planes salen como tú los planeas? ¿En que has llegado a tener poder sobre otros? Eso pudiera ser simplemente egoísta, porque lo estás haciendo tal vez inclusive sobre el bienestar de otros. Pero cuando el gozo viene de dentro de nuestro corazón, es un gozo por la presencia de Dios, por su Espíritu que mora en nosotros, que aunque yo no tenga dinero, que aunque no tenga salud, que aunque no tenga poder, que aunque no tenga planes concluidos, yo puedo gozarme por la presencia, por la promesa de amor de Dios a mi vida. Y dice que lo alaben todos los de recto corazón. Todos aquellos que han sido redimidos por Cristo. Todos aquellos que han sido incluidos en la familia de Dios. Que lo alaben. Alaba a tu Dios. En medio de la aflicción, en medio de la amenaza, en medio del peligro, alaba a Dios. Porque así como es verdad que hay peligro y amenaza, también es cierto, Dios está en control. Dios, el Dios soberano, va a castigar al impío y va a proteger a aquellos que son sus hijos, que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesús.
Oremos. Padre, gracias por esta hermosa palabra, el salmo que escribe David, y que podemos sí reconocer el peligro y la amenaza latente en nuestro mundo, pero también tu presencia, tu bendición. Derrama de tu gracia en aquellos corazones afligidos esta mañana, en aquellos que se sienten abandonados, que se sienten inseguros por la maldad de los hombres. Pero como dice el Salmo, que nuestro gozo podamos encontrarlo en ti. Y por eso te alabamos, porque tú eres nuestro Salvador. Tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestro refugio, nuestro castillo en tiempos de angustia. Derrama de tu gracia en los corazones afligidos y permítenos experimentar la paz que solamente nos da tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.